venido analizando la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Quedarnos solo en que es la más grande obra de infraestructura o la importancia que va a tener en el transporte nodal es quedarnos solo con una visión limitada, una visión pequeña. Lo platicábamos el viernes con el secretario de Comunicaciones y Transportes, que viene a cambiarle la cara al centro del país, en particular a una de las zonas más deprimidas del Estado de México. Por eso me da muchísimo gusto tener un amigo de hace muchos años, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. Buenas noches, gusto en saludarte. Al contrario, David, es un gusto para mí. Tus órdenes. Platícame un poco de la parte que tiene que ver con el desarrollo justamente territorial y urbano de esta parte del oriente de la Ciudad de México, considerando Estado de México y Distrito Federal. Bueno, el aeropuerto es una extraordinaria oportunidad, sobre todo por el diseño que el presidente de la República decidió para este aeropuerto, que es fundamentalmente privilegiar las áreas verdes, los espacios de agua que son muy importantes en esa zona, que son vitales para el Distrito Federal, pero también una zona de reserva que abarca dos partes. La primera, pues la Reserva Nacional del Lago de Texcoco, que es una extensión de más de 3,000 hectáreas, será una extensión de más de 3,000 hectáreas, y garantizará la protección ecológica del nuevo aeropuerto y de esta zona de la ciudad, en primero de México y también del Estado de México. Y lo segundo, este enorme parque metropolitano, casi 3 veces del tamaño de lo que es hoy Chapultepec. Todo el aeropuerto en su conjunto, lo que representa por el lugar donde está ubicado, es una extraordinaria oportunidad de desarrollar toda esta zona. No solo, sin duda, aumentando la plusvalía de los predios, cosa que haremos no solo ubicando el aeropuerto, sino creando nuevas vialidades, un programa de reforestación, programas de rescate de espacios públicos, programas de movilidad, que le den a toda esta zona pues una nueva dimensión, una nueva oportunidad de prosperidad, y esto sumado a la gran cantidad de empleos que generará la obra del aeropuerto, las obras urbanas que se realizarán alrededor del aeropuerto y también las obras que son objetivo de esta reconversión, como son los centros de investigación, las escuelas, las universidades, los hoteles a los que estará destinada toda esa zona. Entonces vamos a ver sin duda un cambio muy importante, pero no un cambio de personas, sino un cambio en la calidad de vida de esas personas, las que viven hoy en estas zonas del Estado de México, en el oriente de la Ciudad de México también, y que representan, pues que lo que representa una extraordinaria oportunidad. El aeropuerto es, como tú lo decías en tu introducción, no es solamente un lugar de carga y un lugar de transporte de pasajeros, será un detonante de la prosperidad de toda esta parte del país. Hay quienes necesariamente hacen la comparación con el intento fallido que se hizo en el gobierno de Fox sobre la propiedad de la tierra, y por el otro lado hay algunos grupos vinculados a quienes estuvieron en aquellos momentos que dicen que es devorarles, que es como comérselos a ellos. ¿Tú cómo lo verías? El gobierno tenía estos terrenos, fue adquiriendo otros terrenos, sumando propiedad, y finalmente todo el espacio donde se desarrollará el aeropuerto es hoy propiedad del gobierno federal. Hay una parte aledaña en la que pues hay la voluntad de muchas de las personas que son parte de esta comunidad de vender sus terrenos para sumarlos a la reserva ecológica, que es a donde tendrían que sumarse. El aeropuerto ya no necesita comprar tierra, el aeropuerto tiene un espacio asegurado totalmente viable, sin necesidad de comprar tierra, mucho menos hay algún intento de expropiación o de apoderarse de algo que le corresponda a los ejidatarios. Pero como es natural, David, pues ante esta oportunidad de expansión, de crecimiento, pues mucha gente está decidida a vender su tierra, a lo cual pues en correspondencia que se les había creado esa expectativa, a algunos se les ha comprado, pero no es ni necesario, ni indispensable, ni nadie está forzado a hacerlo. Entonces, a ver, perdón que te interrumpa, seamos muy claros. No se necesitaría comprar un metro más de tierra. Es porque hay un interés, hay oferta, digamos, y no hay demanda. O sea, el gobierno puede o no tener la demanda.
Así es, no hay ninguna necesidad para el proyecto del aeropuerto de comprar más tierra. Ahora, yo creo que lo que la gente está viendo es que hay una gran oportunidad de desarrollo económico, quiere sumarse a esta oportunidad, y yo creo que hay una gran diferencia con respecto a la ocasión anterior y a esta, que hoy, David, no estamos hablando solo con ejidatarios, estamos hablando con propietarios de sus terrenos. Es gente que ya adquirió el dominio pleno y que ya no tiene solamente un certificado parcelario, sino que tiene una escritura, tiene un título de propiedad que está en absoluta posibilidad de vender y enajenar por su cuenta. Esto hace una muy importante diferencia con respecto a cualquier situación anterior. Jorge Carlos, hablabas de un reajuste a vialidades, a forma de desarrollo. ¿Cómo se va a trabajar? Porque al final del día hay que reconstruir esta parte tan deteriorada del oriente del Estado de México. Hemos dividido en 14 polígonos una especie de cinturón alrededor de lo que será la zona de influencia del aeropuerto. Esto abarca varios municipios del Estado de México, una zona del Estado de México, una zona de la Ciudad de México, y han trazado algunos posibles subcentros urbanos alrededor del aeropuerto, pero todo esto lo determinará primero el plan maestro del aeropuerto, y en paralelo a este plan maestro se están desarrollando programas de desarrollo urbano específicos, cada uno particular, especial para cada uno de estos 14 polígonos. Entonces, ahí en los 14 polígonos tienes, por ejemplo, Ecatepec, que es una zona clave para el Estado de México y que es el municipio más grande del país. Tienes otra zona que es, por ejemplo, Chimalhuacán, Chalco, el propio municipio de Atenco. En fin, creo que hay una extraordinaria oportunidad de desarrollo. Y en lo que se refiere a la Ciudad de México, pues tienes toda la zona que hoy abarca el actual aeropuerto, que es precisamente parte de toda esta reconversión, que verá incrementado su valor de manera sustancial, y donde solamente con las obras de movilidad hacia el nuevo aeropuerto ya vas a tener cambios muy importantes. Jorge Carlos, en tu opinión, ¿qué es el mejor uso desde el desarrollo territorial y urbano que se le podría dar a lo que al final del día se va a dejar de usar con el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Pues mira, yo creo que la idea de convertir toda esta parte en centros de investigación, en escuelas, en universidades, es muy afortunada, pero también hay otra corriente que piensa que todo eso debe integrarse a áreas verdes, ya una parte forestal, y creo que las dos ideas son muy afortunadas, pero en todo caso serán estos planes maestros los que determinen cuáles acciones deben tomar. Desde las primeras obras tienen que ver con evitar las inundaciones. Platícanos un poco de esta parte donde finalmente es un desierto, pero que luego se anega, que no hemos podido, lo decía el secretario de Comunicaciones y Transportes, desde el siglo XIX, atender ese problema. ¿Cómo se va a atender a resolver? Y como tú decías, es la primera parte de obras, una de las más cuantiosas, por cierto, y esto significan kilómetros y kilómetros de entubamiento de sobrantes de agua, pero al mismo tiempo nuevos vasos reguladores, o sea que este terreno estará en mucha más capacidad para captar agua que luego pueda ser distribuida, lo cual evitará inundaciones no solamente en esa zona, sino seguramente en todo el Distrito Federal. La obra hidráulica, creo yo, que tiene tanto peso para la ciudad, tanta importancia como el propio aeropuerto en sí. Fíjate que yo lo decía en la presentación de esta plática contigo, que quedarnos nada más en ver el aeropuerto como un lugar de llegada y despegue de pasajeros, como un centro nodal, es quedarnos con una visión muy limitada, porque le va a cambiar la cara al centro del país, ¿no? Totalmente, y déjame decirte una cosa, lo ambicioso del proyecto, que se ve desde su arquitectura, va a ser uno de los proyectos más importantes del mundo, porque, como tú bien dices, no está enfocado solamente a convertir el aeropuerto en una zona de pasajeros, que después, pues con 120 millones de gentes en tránsito, se vuelve un importantísimo centro comercial, como el aeropuerto Schiphol en Holanda, o el propio aeropuerto O'Hare en Chicago, etcétera. No, mucho más allá de eso, en México se está pensando en
este proyecto como un gran regulador hidráulico, hídrico del Valle de México, como un espacio ecológico privilegiado 3 veces más grande del que actualmente tiene la Ciudad de México, y por supuesto con una zona de reserva ecológica fundamental, y a esto súmale todos los proyectos que alrededor se vayan creando. Creo que es la más importante obra que nuestra generación habrá visto. Yo lo veo exactamente así. Pienso en toda esta zona muy deprimida del oriente del Estado de México. ¿En cuánto tiempo va a comenzar a haber un cambio? ¿Van a empezar a mejorar sus niveles de vida, las condiciones en las que se encuentran? Yo creo que en cuanto se empiecen a generar empleos, y entonces una vez que se hayan terminado los planes de desarrollo, empezará a actuarse en base a las prioridades que estos determinen. Yo creo que en muy corto plazo, no me atrevo a decirte un tiempo específico, pero en muy corto plazo estaremos viendo cambios importantes. Jorge Carlos, te agradezco de veras muchísimo que me hayas tomado esta llamada. Siempre es un gusto platicar contigo. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y a usted le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Lo Mejor en Excelsior Televisión, donde estamos viendo dos realidades. El viernes nos tomamos el tiempo para platicar con el secretario de Comunicaciones y Transportes y ver el aeropuerto como una terminal aeroportuaria. Ahora, lo que hemos hecho es platicar con el secretario de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano y entender, sin lugar a dudas, que estamos hablando del proyecto más importante de nuestra generación, en el cual los mexicanos vamos a ver cómo sí somos capaces de cambiar. Estamos ante un gran reto. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.